El mercado no es tu oportunidad, el mercado en realidad te necesita a ti. Y no te necesita para que ganes, te necesita para ser el otro lado de la operación de alguien que sí sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que eres ahora mismo si no tienes un sistema matemático detrás de cada decisión que tomas. Eres la contrapartida. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente cómo funciona esa mecánica, por qué en realidad está diseñada para que pierdas y qué tiene que cambiar para que dejes de estar en ese lado. Así que quédate hasta el final porque además en el último bloque te enseño con números que no vas a ver en ningún otro canal por qué tienes toda la probabilidad de perder tu cuenta en los siguientes meses. Empecemos por algo tan básico que casi nadie en realidad se detiene a pensarlo. El mercado no existe sin que haya participantes, sin gente comprando y vendiendo. Necesita que siempre haya alguien dispuesto a comprar y alguien dispuesto a vender. Y a eso se le llama liquidez. Y cuando oigas esa palabra, tradúcela por esto. ¿Cuánta contrapartida disponible hay en cada momento? ¿Y qué es la contrapartida? Pues te lo explico con un ejemplo de la vida real. Imagina que tienes un piso y quieres venderlo. Poner el cartel y subirlo a los portales que sea no basta, ¿no? Necesitas que alguien quiera comprarlo. Esa persona en realidad es tu contrapartida. Sin ella no hay operación. Los mercados financieros funcionan exactamente igual. Cada operación tiene dos lados, siempre. Y la liquidez es la medida de cuánta contrapartida hay disponible en cada instante. Mucha liquidez significa que hay muchos compradores y vendedores que están activos. Y en esos momentos tú ejecutas tu operación sin ningún problema. Y cuando hay poca liquidez, cuesta encontrar el otro lado y cuando lo encuentras el precio quizás ya se ha movido en la dirección que no querías que se moviera. Así que quédate con esta palabra, contrapartida, porque en un momento vas a ver con tus propios ojos de qué lado de ella estás tú. Y aquí es donde el reencuadre que siempre hablamos en este canal lo cambia todo. Hay un actor en el mercado que tiene un problema muy concreto con la liquidez. Un problema que seguramente tú no tienes, pero que ellos sí que tienen todos los días. Y la solución a ese problema te afecta directamente a ti. Hablo de ese jugador, ese player, es el dinero institucional. Los grandes fondos, los bancos de inversión, los hedge funds, que son los fondos de cobertura, son los que mueven las cantidades de capital que son difíciles de imaginar. Y su problema es este. Cuando eres enorme, no puedes comprar o vender como un trader retail. Imagina que un fondo quiere mover cientos de millones de dólares en futuros del S&P 500. ¿Qué pasa si intenta comprar todo eso de golpe? Pues que en el libro de órdenes no habrá seguramente esa cantidad disponible al precio que él la quiere. Hay una parte a ese precio actual, la compra, sube el precio, ¿sí? Hay otra parte algo más arriba, la compra, el precio sube más aún y así constantemente. Y para cuando ha ejecutado la mitad de su posición, el precio ya se ha movido un 5% en su contra. Él mismo lo ha empujado con su propia compra. Y a eso se le llama impacto en el mercado, impacto sobre el precio. Y para el dinero grande es uno de los costes más caros que existen. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues ellos necesitan encontrar suficiente contrapartida al precio que les interesa y sin que el mercado lo vea venir. ¿Y cuáles son las dos herramientas más eficaces para eso? Pues son las dos emociones más predecibles del ser humano cuando hay dinero de por medio: la euforia y el miedo. Y la mejor forma de que lo veas no es que te lo cuentes, que lo veas pasar con un gráfico. Fíjate que aquí hay un gráfico con el precio de cualquier activo que se mueve normal en una gráfica y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que entra en una zona donde hay dos niveles obvios, un nivel de resistencia y un nivel de soporte. Y el precio va rebotando entre ellos. Cuando llega a uno, intenta romperlo, no, baja otra vez. Cuando llega a otro, intenta romperlo y no, vuelve a subir otra vez, ¿vale? Entonces seguimos aquí. Hay compras aquí abajo en soporte, hay compras aquí, compras también, ventas aquí en la resistencia y de repente, ¿qué es lo que pasa? Ups, barre en la parte de abajo el institucional, este gran comprador que hemos hablado antes, te compra tu stop. Aquí liquidan todas las posiciones de la gente que tiene stops porque se ha salido de este rango, la liquidan y carga, eso es lo que dice, carga tu posición con tu stop. En ese momento ellos compran en ese punto y tiran el precio arriba y utilizan tu liquidez para volar, ¿vale? Entonces lo cargan, sube. ¿Y qué es lo que pasa cuando sube? Pues que incluso rompe la resistencia y que de nuevo vuelve a cargarse los stops que estaban en esta zona por encima de este rango que se había creado anteriormente. Y ese es el combustible que necesitaban para ese impulso final. Y ese impulso seguramente lo han hecho sin ti. La conclusión que sacamos es que no te equivocaste de dirección, te equivocaste de manada en la que estar, de sitio en el que estar, porque tus stops eran órdenes para el mercado bastante predecibles, en sitios bastante obvios y junto a miles de órdenes más en general del retail. Y esa liquidez es justo lo que el grande necesita y aquí ellos han lanzado alguna
noticia fundamental o han intentado meter miedo en el mercado para que se venda y ellos poder comprar y meter todo este impulso. Entonces aquí lo importante es dejar de ser predecible y buscar dónde está la ventaja matemática como tal. Y ahora, mucho cuidado con esta lección, porque es fácil en realidad sacar la parte equivocada. Esto no es un aprende a adivinar el barrido para que no te enganchen en ese punto, no. Si no tienes una ventaja estadística detrás, por pura estructura, tú vas a ser ese charco y tú eres esa liquidez que el sistema necesita. Entonces no es que el mercado esté trucado contra ti en particular, es que sin un sistema matemático detrás, la estructura te coloca por defecto en el lado que aportas liquidez a los grandes. Y déjame quitar de en medio un malentendido porque esto es clave. Esto no significa que el trading convencional, manual, esté roto, ni que sea un timo. Significa otra cosa, que es bastante más útil, que hay dos juegos distintos jugándose en la misma pantalla. Uno se juega intentando adivinar hacia dónde va el precio y el otro se juega gestionando probabilidades y riesgo, sin adivinar nada. Mismo gráfico, mismas velas, pero en uno se utilizan matemáticas y en otro se utiliza intuición o algún indicador mágico, ¿no? Y por eso en realidad existen tantas herramientas. ¿Lo has pensado alguna vez? Porque en realidad siempre habrá una herramienta que te dé la razón para que el precio vaya en la dirección que tú quieres que vaya. Por eso existen tantas perspectivas, tantos indicadores, tantos sistemas, y no porque el mercado quiera darte en realidad más formas de ganar, sino porque cuantas más herramientas existen, más fácil es que cualquier participante, como los que me estáis viendo aquí, como cualquiera que ha entrado en el mercado, encuentre una razón para operar en cualquier momento. El de tendencia va a ver que el mercado va a subir hacia arriba y entonces compra. El de reversión va a ver que el mercado va a bajar desde este punto y entonces vende. Y el del gráfico de un minuto decide una cosa y el del diario semanal decide la contraria. Y todos operan. Y todos aportan liquidez, aportan contrapartida, que es lo que necesitan los grandes. Por eso nos dan tantas herramientas para que intentemos que todos operemos. Y esa abundancia de herramientas en realidad no es un regalo, es lo que garantiza que el mercado nunca se quede sin combustible. Garantiza que haya gente operando en todas las direcciones y a todas horas. Y hasta aquí la parte mecánica, ¿vale? Ahora vamos a los números, porque los números son los que de verdad a mí me abrieron los ojos. Hay un concepto en matemática financiera que se llama la probabilidad de ruina y es probablemente la estadística más ignorada por la mayoría de traders. Depende de dos cosas, ¿vale? Solo de dos. La primera es tu ventaja, ¿vale? Tu esperanza matemática. Si tu sistema gana de media más de lo que pierde, pues es ok. Y la segunda es cuánto arriesgas en cada operación respecto al 100% de tu cuenta. Esto es el sizing, el tamaño de cada posición que abres. Y aquí está lo que casi nadie entiende. La ventaja decide si la ruina es evitable o no. Y el tamaño de posición decide a qué velocidad llegamos a esa ruina. Así que te lo voy a enseñar con el caso que más duele. Voy a coger un sistema que sí que tenga ventaja estadística y voy a hacer unos cálculos a través de unos parámetros para ver exactamente cuántas rachas malas aguanta ese sistema para no llegar a quemarnos la cuenta. Hemos hecho esta herramienta que de hecho te dejo un enlace en la descripción de este vídeo donde te enseño con un simulador la trampa del sueldo apalancado. De hecho aquí tenéis un vídeo también explicando paso a paso ese simulador y para que veáis, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con una persona que tenga pues 10.000 euros y que quiera generar un sobresueldo de 2.000 euros al mes, ¿vale? Entonces va a poner 10.000 euros y va a generar un sobresueldo al mes de 25.000 euros anuales, que son 2.000 euros al mes. Va a hacer 2 operaciones al día, 20 días, es decir, de lunes a viernes todos los días. Y vamos a simular con 100 operaciones, como si, oye, de manera aleatoria, cómo irán esas 100 operaciones. Lo haremos con una tasa de acierto del 60%, que realmente es una muy buena tasa de acierto, ya te lo digo, o sea, cualquier trader algorítmico se pegaría por tener una tasa de acierto del 60%, quiere decir que de cada 100 operaciones, 60 van a ser ganadoras, 40 van a ser perdedoras. Y lo haremos con un ratio riesgo-recompensa de 1 a 1, por cada unidad que yo pierdo, una unidad que gano en las operaciones positivas, ¿sí? Y en el apalancamiento le vamos a poner un ratio de apalancamiento de lo que tienen de media las casas de CFDs, ¿vale? Las empresas, bueno, el operar con CFDs, con contratos por diferencias, que es de 100x. Esa es la palanca normal que utilizan las casas de CFDs. Vale, fijaros, aquí es lo que vamos a ver, ¿vale? A día de hoy, con un Monte Carlo, ¿vale? Con unas 600 cuentas que hemos simulado como tal, 600 cuentas con todos estos datos, 100 operaciones cada día y todo. Vamos a ver cuántas cuentas entran en ruina. Ruina quiere decir que tendrían un drawdown de más del 50%. Tener un drawdown de más del 50% significa que si has perdido el 50%, para recuperar la parte inicial de tu inversión tienes que hacerle un 100% a la cuenta, tienes que hacerle un por 2. Y estaríamos en una ruina una posibilidad de ruina del 61%.
61%. 61% de probabilidades de que tu cuenta se vaya a la ruina, con un apalancamiento de por 100. Si tenemos menos apalancamiento, sería menos. Con más apalancamiento, aún tenemos más probabilidad de ruina. Y también depende en parte de la ruina según tu capital inicial. Nos hemos puesto que vamos con 10.000 euros. ¿Qué es lo interesante y por qué trabajan así los hedge funds? Porque si tu capital es de 30.000, de 50.000, de 100.000, y quieres ir a buscar esos 25.000 euros, pues fijaros, con este apalancamiento, con 75.000, tendrías prácticamente un 0% de probabilidades de cuenta en ruina. Con una operativa totalmente aleatoria, obviamente con estos datos, que es un 60% de operativas ganadoras respecto a las perdedoras, ¿sí? Y esta es la realidad. Pero esto es con 100 operaciones. Con 100 operaciones tenemos bastante riesgo de ruina. Ahora, vamos a que no queremos 100 operaciones, ¿vale? Porque las 100 primeras operaciones pueden ser buenas. Vamos a 400 operaciones. 400 operaciones son más o menos 20 meses, ¿no? A 20 operaciones al mes son 20 meses. Coño, si queremos ser rentables, queremos estar bastante tiempo en el mercado, ¿no? 99% de ruina. En 400 operaciones vamos a ver que el 99% de las personas que hayan utilizado esta estrategia, esta operativa, de manera totalmente aleatoria y con estos datos, de un 60% de operaciones ganadoras, se irían a la ruina por el apalancamiento, ¿sí? Esta es la realidad del mercado. Entonces, dicho esto, aquí hemos visto, este gráfico te pone el porcentaje de ruinas según el número de operaciones. Sí, quizás en las primeras operaciones, cuando llevas solo 50 operaciones, tienes menos riesgo de llevarlo a la ruina. Cuando llevas 100 operaciones, ahí sí que se complica un poco más, pero cuando avances en las operaciones, no hay ninguna duda de que te vas a ir a la ruina 100%. ¿Y por qué pasa esto? Y ahora te voy a explicar el por qué, que esta es la parte importante. Este gráfico te lo dice bien claro. Este gráfico nos dice la probabilidad de N pérdidas consecutivas en 400 operaciones. 400 o las operaciones que yo le diga, ¿vale? 400 operaciones, que es una muestra ya bastante interesante, nos dice que en nuestro caso, con el 60% de probabilidad de 60% de acierto, tendríamos un 61% de probabilidad de tener una racha de 6 operaciones consecutivas en rojo. Perdidas. 6 operaciones consecutivas. Eso, con el tamaño de posición que tenemos actualmente, que es un 2,6% por cada operativa, claro, nos llevaría eso 2,6 por 6, más o menos a casi un 15% de pérdida de la cuenta. Si tú pierdes un 15% de la cuenta, primero, si estás en empresas de fondeo y ya te han liquidado todos los exámenes y todas las cuentas reales que tengas, liquidadas, porque los máximos que tienen es un 6, un 10% como mucho, entonces todas liquidadas. Y además, eso, cuando tú pierdes un 15% de la cuenta, tus emociones pasan a estar en otro lado. Y ahí pasan a, hostia, tengo que meter más capital en cada operativa para recuperar antes la cuenta, o tengo que apalancarme más porque necesito recuperar cuanto antes mi break-even, ¿no? Mi cuenta, mi saldo inicial. Y ahí es cuando ya llevas a la ruina 100% la cuenta. Así que os animo a que miréis esta página, esta herramienta que os regalamos. Es totalmente gratuita, podréis aprovecharla porque os enseña de verdad hasta qué punto lo que te ves en internet y el trading realmente buscando adivinar, predecir el precio y apalancándote es sostenible a largo plazo o no. Entonces, aquí está la frase que para mí tienes que grabarte a fuego, y es que tener esperanza matemática positiva, ese 60% que hemos enseñado, no te salva si tu riesgo por operación es demasiado grande. En realidad, una racha normal de pérdidas, que es normal, te arruina igual. Por eso la mayoría de traders que sobreviven los primeros meses terminan reventando las cuentas los siguientes, porque yo he pasado por ese camino. Y no porque mi sistema o tu sistema fuera malo, sino porque el tamaño de su riesgo lleva a la cuenta inevitablemente a la ruina. Así que vamos a cerrar, vamos a volver a las 3 piezas que hemos dicho al principio. La primera, cada operación tiene 2 lados, los compradores y los vendedores, y la liquidez es la contrapartida. El segundo, el dinero grande te necesita en uno de esos lados y usa la euforia y el miedo para ponerte ahí. Y tercero, es importante medir tu posición cada vez y el apalancamiento porque tienes la probabilidad de ruina y depende de tu ventaja y de tu tamaño de posición y no de tu talento. Y ahora respondo la pregunta del título. Además, creo que ya la puedes responder tú solo. ¿En qué lado del mercado estás sentado? Porque en realidad los dos lados existen y siempre han existido. La diferencia entre uno y otro no está en el talento, te lo digo de verdad, ni en predecir el precio, que te equivocas, no se puede predecir el precio. Está en el marco desde el que operas, en las preguntas que te haces antes de abrir una posición y en si tu sistema tiene una ventaja matemática demostrable o es una colección de creencias y de emociones sobre un precio y un gráfico que estás mirando. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo desde hace años con la idea que hemos salido con este proyecto de fórmula. Es enseñaros ese método matemático completo que no predice, que gestiona probabilidades y que pone la probabilidad de ruina como
variable de diseño y no como algo que descubres después de, lastimosamente, haber perdido tu cuenta. Así que dicho esto, el mercado no necesita que ganes, necesita que alguien esté al otro lado. Y la única decisión que de verdad controlas es de qué lado quieres sentarte. Como siempre, un abrazo descentralizado y nos vemos en el siguiente vídeo.